dándote las gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, que tú eres fiel, fiel, fiel en nuestro Dios. Fiel eres tú, Señor, gracias. Aunque nosotros seamos y somos infieles, Señor, tú permaneces siendo fiel. Gracias, Señor, a ti. Padre, que tú no nos pagas a nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino, Señor, que tú eres amplio en perdonar nuestras rebeliones, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu pueblo aquí presente. Gracias, Señor, que tú nos permites congregarnos en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En su nombre, Padre, te pido que me dé la ayuda, Padre Santo, para poder exponer tu palabra. Y también, Padre, nuestros jóvenes y nuestros niños, que ellos también sean ministrados, Señor. A ti sea la gloria en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Hace 2 semanas, hermanos, nosotros comenzamos una serie nueva. Felizmente terminamos, no sé, nos tomó 2 años coger toda la Biblia, libro por libro. Comenzamos en Génesis y naturalmente terminamos en el libro de Apocalipsis hace un par de semanas. Una experiencia de mucha riqueza espiritual y yo le digo que es importante que nosotros estudiemos todo el consejo de Dios, como dice la palabra. No solamente mantenernos en la carne, ¿verdad? Los salmos y también el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo no tenía el Nuevo Testamento. Él escribió parte del Nuevo Testamento. Entonces, el apóstol Pablo, pues, él le dice en el libro de los Hechos, en los ancianos, él le dice que él no ha rehusado predicarle, enseñarle todo el consejo de Dios. La Biblia de tapa a tapa. Y el apóstol Pablo solamente tenía desde Génesis hasta Malaquías, es decir, que tenía 39 libros, nosotros tenemos 66, así es que nosotros hemos sido bendecidos de una manera extraordinaria. ¿No le parece, hermano? Gran riqueza. Nosotros hace 2 semanas, periódicamente a través de los años, yo he apartado unos meses para hablar el tema de lo que es la iglesia, Y yo les decía a ustedes que todos nosotros, hemos tenido algún tipo de experiencia en lo que es la iglesia. Yo le contaba que cuando yo era jovencito, pues me mandaban a la iglesia. Yo no quería ir por 2 razones. Lo encontraba algo muy monótono. Me refiero, con todo su respeto, a la iglesia católica. Y me prepararon para la primera comunión y tenía un buen amigo que era sacerdote, quien nos instruía, nos enseñaba, pero dentro de mí había un vacío que yo no podía describir qué era lo que faltaba. Yo tenía 11 años de edad en ese tiempo. Al venir acá, a este país, a la edad de 15 para 16 aproximadamente, el Señor en su misericordia, 2 años después, Él me alcanzó y Él me salvó. Y ha sido verdaderamente un trayecto de muchos años. Y le doy gracias a Dios por conocer en parte lo que es la iglesia. Vivimos lo que es la iglesia. Y cuando le preguntamos a la persona que le diga qué es la iglesia, si alguien está en la esquina le señala hacia acá, hacia este edificio, ¿no es cierto? Entonces, pero en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos de Jesús, ellos nos preguntaban ¿dónde está la iglesia? Ellos decían, ¿dónde se congrega la iglesia? ¿Ve la diferencia? ¿Dónde se congrega la iglesia? Entonces, cuando se acercaban, lo llevaban a una casa. Usted ha leído en la Biblia, salúdame a Aquila y a Priscila y a la iglesia que está ¿dónde? Que está en su casa. Entonces, en diferentes partes en la Biblia, los creyentes se congregaban en una casa. Lo importante no es el edificio y tampoco es pecado, porque algunos van al extremo y quieren decir, bueno, es pecado. No, no es pecado.
Y yo le puedo hablar por experiencia, porque la iglesia del Cuerpo de Cristo comenzó en el 40 de Tyre Avenue, quizás 10 minutos de acá, 12 minutos de acá, en una sala pequeña, con 4 mujeres, 2 niños y, dígame, válgame, y ahí estuvimos. Luego, posteriormente, nosotros alquilamos un lugar allá y luego, después, otra vez, nos reunimos en mi casa aquí en el Bronx por 2 años. El tiempo glorioso de iglesia. Lo que vivimos ahí, gratos recuerdos. A veces cuando veo la fotografía y veo a los hermanos, muchos todavía están acá, yo me lleno de gozo, hermanos, ver nuestra vivencia, cómo vivimos como iglesia. Ahora, nosotros queremos saber lo que es la iglesia. Queremos entender. Y para ello nosotros, yo de mi parte no puedo decirle nada, pero sí tengo mucho que decirle basándome en las Sagradas Escrituras. Y lo que decimos nosotros fue que la iglesia no comenzó como algunos dicen que comenzó allá en el aposento alto, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo y Pedro predicó su primer sermón. Yo recuerdo cuando estudiaba en el instituto, el libro que me entregaron, así lo dice, en la primera página. Y yo en ese tiempo yo no podía descartar lo que decía ese libro. Pero ahora, basándome a lo que dice Pablo, que Pablo dice que la iglesia estaba en la mente, en el corazón de Dios. ¿Qué dice Efesios? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que ese plan magistral de formar una iglesia, de tener un pueblo para sí, de cual todos nosotros los que estamos aquí, por la gracia de Dios, somos parte de esa iglesia. Queremos saber lo que es la iglesia. No queremos aditivos, ¿me entienden? No queremos algo que se le añada a lo que es la iglesia. Queremos saber lo que es la iglesia. Y decíamos que esa iglesia fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Y la manera que Dios lo hace es que comienza todo en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Cómo comenzó el plan de Dios a desarrollarse a través de todos los siglos? Bueno, yo podía ir a Génesis 3:15 y hablar de la simiente de la mujer. ¿Recuerda Génesis 3:15? La promesa redentora. Pero yo me quiero enfocar en un personaje que aún en el día de hoy los judíos veneran muchos, y no solamente los judíos, aún muchas religiones hablan de esta persona. ¿A quién me refiero? Abraham. Y la figura de Abraham, ahí comienza Dios a llamar a un pueblo, para formar un pueblo, y le dice a Abraham en el capítulo 12, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, ahí comienza el desarrollo de la primera etapa. El pueblo de Dios tiene 2 etapas, lo decíamos en la clase, los estudiantes, ¿verdad? La ley y la gracia. La ley y la gracia. Y como dijo un estudiante, muy bien dicho, en la ley había gracia, porque todo es por gracia. ¿No dice el apóstol Pablo que por gracia soy salvo, es por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es de donde Dios? De manera que los judíos que son salvos, porque hay muchos judíos, ¿saben? Hay muchos judíos que son salvos, no se equivoquen. Hay muchos judíos que han abrazado la fe a través de todos los tiempos. Y recuerden que la iglesia comenzó con judíos. Todos los apóstoles eran judíos. Los 3,000 que se convirtieron el día de Pentecostés, la mayoría eran judíos y algunos prosélitos. Es decir que, como lo dijo Jesucristo, la mujer de Samaria, tú adoras aquí y allá, recuerda, la salvación viene ¿de dónde? La salvación viene de los judíos. Es decir que estamos completamente agradecidos al pueblo judío porque nos dio el Mesías. Entonces, Dios llama a Abraham. A él le llamaban a Abraham cuando él sale de su tierra y de su parentela con Lot, sale también con la esposa de Lot, sale con Sara y sale con su papá Taré y tenían que pasar de un lugar a otro. Y cuando Abraham lo veían, le decían, Abraham el hebreo. ¿Cuánto recuerdan? ¿Qué significa la palabra hebreo?
el que cruza. Eso es lo que significa hebreo. Mire qué interesante. Abraham, el que cruza. Mira, ese que está aquí, el hebreo, ese fue el que cruzó del otro lado. No sé cuántos de ustedes están ya en su mente captando qué es lo que es la iglesia, qué es lo que es el pueblo. El pueblo de Dios es el que cruza. El pueblo de Dios es el que sale, porque dice la Biblia en Josué 24 que Josué y todo el pueblo de Israel eran ídolos. Josué dice, vuestros padres adoraban a Dios al otro lado, a dioses extraños al otro lado. Usted recuerda, está hablando de que Abraham y su descendencia eran idólatras. Y para salir de la idolatría, Dios tuvo que llamarle: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo con nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho Cristo con nosotros? Él nos ha llamado a salir. De manera que si alguno está en Cristo, cruza y ahora está en este lado. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el creyente es uno que cruza. Pero él no cruza. Abraham no cruzó porque él dijo: me parece que yo debo de irme a otra tierra a aventurar. No, fue porque Dios lo llamó. Dios lo llamó. Usted es creyente, usted parte de una iglesia, en este caso la iglesia local, porque Dios le ha llamado a usted. No es porque usted ha querido, no es porque usted ha querido, como dijo alguien, meterse a una religión, sino porque Dios le ha llamado a usted. Porque Dios tiene propósito con su vida. Entonces, esa iglesia comienza en el Antiguo Testamento a formarse. Dios comienza con Abraham, le da la promesa, el pacto abrahámico, allá en Génesis 15. Luego ahí Dios le promete a Abraham un hijo. ¿Cómo se llama ese hijo? Se llama Isaac. ¿Qué significa? Que significa risa. Eso es lo que significa Isaac, porque Sara no podía creerlo, que una viejita de 90 y pico de años y un viejito también de tantos años, casi 100 años, ahora se van a unir. Bueno, sí, Dios es el Shaddai, Dios es el Todopoderoso, Dios es el que todo lo puede, y Dios podía haber llamado yo digo que Dios pudo haber llamado a Sara y a Abraham cuando que eran jovencitos, cuando ella tenía quizá 16 años, que podía estar embarazada rápidamente. No, esperó, dice la Biblia que estaban como muertos. ¿Qué era lo que Dios quería hacer, hermano? Demostrar su omnipotencia. Su omnipotencia. Ese vientre muerto, Dios le infunde vida. ¿Qué es entonces nacer de nuevo? ¿Cómo llegamos nosotros a ser parte de la iglesia? ¿Cómo es que una persona que no era creyente, que no amaba a Dios, pero que ahora ama a Dios, quiere a Dios, está interesado en la cosa de Dios? La respuesta a esa pregunta está en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23 en adelante. Dice así: siendo renacido, volviendo a nacer de nuevo, renacido, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorrupta, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, es un milagro, de la misma manera que para formar, mire, la nación de Israel. Si usted ha estudiado un poco de la historia de Israel, la puede estudiar si usted estudia a Israel, hay que estudiarla desde el punto de vista no solamente político, social, sino que Israel tiene un entorno religioso, porque Israel fue el pueblo de la promesa. Y cuando uno estudia, usted puede estudiar cualquier nación, estudie a Europa, usted puede estudiar la historia de los Estados Unidos, usted puede estudiar el país de su procedencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién de nosotros puede decir que nuestra nación fue el producto de un milagro de Dios en el vientre de una mujer? Absolutamente nadie, solamente Israel. ¿Por qué? Porque Dios tenía en su presciencia formar un pueblo llamado la casa de Israel.
Paso número 1 para formar su pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Abraham tiene a Isaac, la promesa va a Isaac, luego se transfiere a Jacob. Jacob tiene 12 hijos, ¿ustedes recuerdan? Los 12 hijos que se convierten en 12 tribus. Ya Dios no está tratando con individuos. Dios primeramente trató con Abraham. Usted lo lee, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora Dios trata con una nación. ¿Cuándo comenzó? Comienza con el llamado, una vez más, un llamado de Moisés. Y Moisés lo llama para que ya el pueblo se forme como nación. Antes de tener a Abraham a Isaac, Dios le dijo, mira, he aquí que tu descendencia serán como las estrellas en el firmamento. Y Dios lo saca y le muestra. Mira, tú puedes contar la arena que está en la orilla de la mar. Así será tu descendencia, le dice Dios. Y él se queda perplejo. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? No tengo heredero. Yo no tengo heredero. ¿Cómo que me va a dar a mi descendencia? ¿De qué tú me estás hablando de que me va a dar descendencia? Pero ya Dios tenía todo planificado. Y Dios sabía que le había de dar descendencia. Usted sabe que nosotros también tenemos descendencia. La descendencia es el hijo en los hijos. El hijo con H mayúscula dentro de los hijos con H minúscula. Ese es nuestro heredero. Entonces Abraham quería un heredero y Dios le dijo, el hijo que nace el hijo que va a salir de tus lomos, él te dirá. Mire esto, hermano, qué juego de palabras. Abraham quería un heredero y él está pensando en un heredero, un hijo físico, y Dios le dice, yo te voy a dar un heredero. Pero Dios no le estaba hablando de que le iba a dar, eso es parte, pero el énfasis, el enfoque no era Isaac, sino el descendiente de Isaac, por medio de Jacob, por medio de los 12 hijos, y se concentra en uno de la tribu de Judá. ¿Cuántos me siguen hasta ahora? Entonces ahí está el heredero. Entonces él te heredará a ti. Por eso que Efesios dice que nosotros somos, dice Efesios que nosotros, la herencia de Dios, habla de la herencia en el libro de Efesios, está hablando de la herencia de Cristo en nosotros. Pero bien, tengo que saltar a grandes rasgos. Luego la nación sale del cautiverio de 400 años y a través de todo el tiempo Dios se está mencionando el nacimiento del Mesías. Se comienza con Génesis 3:15 y a través de toda la escritura, todo lo que hemos estudiado en los libros históricos, los libros llegando desde Génesis, todos los libros que nosotros hemos estudiado a través de estos años que hemos estado estudiando, usted ve el Mesías, se habla del Mesías. Uno de los que más habla del advenimiento del Mesías, ¿quién es? El profeta mesiánico, Isaías. 700 años antes, Isaías, yo lo digo que con un lente profético, como que él se pone en la cúspide de una montaña y él puede ver 7 siglos al futuro. Y ahí él mira en el capítulo 7, he aquí que la Virgen concebirá. Y luego mira en el capítulo 9 y dice, y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y habla y luego continúa mirando y él ve la escena de la cruz en el capítulo 53 del libro de Isaías. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y habla y luego aquí viene la parte que tiene que ver con la iglesia. Luego en el capítulo 28 del libro de Isaías, él dice, he aquí yo pongo en Sión un fundamento, piedra escogida y preciosa. ¿A qué se está? Pongo en Sión un fundamento, una piedra. Entonces, en la primera administración que tuvimos hace 2 semanas, hablábamos que esa iglesia que Cristo está formando tiene un fundamento. Ese fundamento no lo ponen los hombres. Ese fundamento es divinamente escogida. He aquí pongo, no dice que voy a poner, pongo en Sión un fundamento, piedra escogida, preciosa. Y esa piedra, dice Pablo que esa piedra ha sido desechada por los edificadores.
¿Usted sabe lo que significa? Los edificadores, ¿quiénes son los edificadores? Los judíos fueron los primeros edificadores. Ellos han rechazado hasta el día de hoy la piedra. La piedra, ellos todavía están esperando a un supuesto Mesías, un libertador. He aquí pongo en Sion un fundamento. Ellos han rechazado, pero, dice Pablo, pero para nosotros, los que creemos en Él, esa piedra es ¿qué cosa? Escogida y preciosa. Entonces, esto nos llevó a nosotros al capítulo 16 del libro de Mateo, cuando leíamos que estaba Jesucristo con los discípulos y le preguntaron, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ustedes recuerdan esa parte? ¿Quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y uno dijeron, por ahí dicen algunos que tú eres Jeremías, que tú eres algunos de los profetas. Y luego él se acerca directamente y le habla a ellos y le dice, ¿y vosotros? Ustedes que han estado conmigo todos estos 3 años, ¿qué dicen ustedes de mí? Aquí viene la parte de lo que es ser iglesia. Esa iglesia tiene un fundamento. Esa iglesia es divinamente establecida. Esa iglesia tiene, decíamos la semana pasada, tiene una cabeza. Y le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne o sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Importante. Nadie puede ser parte de la iglesia de Cristo. Nadie puede confesar a Jesucristo como Dios, a no ser que el Espíritu de Dios se lo revele. Eso es muy importante que uno lo entienda. Nadie puede ser parte de una iglesia, de ser un hijo de Dios, a no ser que Dios le revele a uno que Cristo, bueno, las religiones del mundo, las religiones falsas, ellos dicen, oh, Cristo sí es, Cristo es el Hijo de Dios, o algunos dicen, uno dice, él es un gran maestro, es un gran profeta. Eso, decir que Cristo solamente es un gran profeta y quedarse ahí, eso no salva a nadie. Decir que fue el hombre más importante de la historia, eso no salva a nadie. Tiene que venir la revelación que viene, de qué manera le viene la fe para tener esa revelación. ¿Qué dice la palabra en Romanos 10:17? La fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Entonces, la única manera que nosotros hemos dicho que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es mi Salvador, que Él es mi Rey, que Él es mi Dios, es porque Dios me lo ha revelado. Yo lo digo porque Él me lo ha revelado. No es algo que se repite sin entendimiento. Entonces, esa iglesia tiene un fundamento. Esa iglesia tiene una cabeza. Esa cabeza es Jesucristo. Cristo, Colosenses, lo leíamos la semana pasada. Cristo, la cabeza de la iglesia. Y luego dice que esa cabeza está adherida al cuerpo. Entonces, lo que toca decir hoy, entonces, vamos a hablar entonces del cuerpo. Vamos aquí a 1 Corintios capítulo 12. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, vamos a tomar otro aspecto de lo que es la iglesia y vamos a hablar de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ese es el tema, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Para ello, vamos a usar la carta a los Corintios capítulo 12. Vamos a partir del versículo 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Hay muchas maneras de ver la iglesia. Por ejemplo, la iglesia, se presenta la iglesia como una casa espiritual. Se presenta la iglesia como un sacerdocio santo. Se presenta la iglesia como piedras vivas. Se presenta la iglesia como la novia del Cordero. Hay muchas maneras, metáforas, que se usa para describir lo que es la iglesia. Pero una de la más rica de todas, y una de las que más a mí personalmente me llama la atención, y vamos a ver otros aspectos, es lo que dice aquí 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces aquí el apóstol Pablo habla de la iglesia
que le dice, Cristo es la cabeza y esa cabeza está ese cuerpo. Entonces, se habla de la iglesia como un cuerpo multimiembro. Y el primer miembro de ese pueblo, yo diría, el justo Abel, aquel que mató a Caín. Seguramente también Adán y Eva, pero yo estoy hablando en el aspecto de Abel, que es mencionado en el libro de Hebreo, porque dice, por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. Y usted nota ahí en el libro de Hebreo, creo que son como 37 nombres, por la fe, Abraham, Sara, Moisés, el otro, Débora. Menciona una gama de nombres, que todos ellos son parte de la familia de Dios, de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, y todos tienen un denominador común, y fue que le vino la fe. ¿Y de dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. De manera que cuando Abel fue justificado por la fe, Abel tuvo que oír de parte de Dios. Esto es importante, hermano, que uno lo entienda. O sea, ¿de dónde sacó Abel la idea de que a Dios se acerca a Dios con sacrificio? De alguna manera, yo sospecho que de alguna manera Adán y Eva se lo comunicaron, pero yo no encuentro que Adán y Eva ofrecieron ningún tipo de sacrificio. Usted lo encuentra en la Biblia, en ningún lugar. Es decir, que de alguna manera Abel y también Caín oyeron, y naturalmente uno ofreció de la manera correcta y otro de la manera incorrecta. Entonces aquí el apóstol Pablo dirige esta carta a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas. Entonces, uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto, para mirar el contexto, era lo relacionado a los dones espirituales. Yo no quiero entrar mucho en esto, pero yo quiero que usted vea el contexto. Entonces, él comienza a hablar de la iglesia, y él dice, primeramente, en el versículo 12, esto es en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2, él dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, que solamente hay un solo Cristo. No hay muchos Cristos, un solo. Hay una sola cabeza y hay un cuerpo multimiembro. La pregunta que alguien en esta audiencia en el día de hoy tiene que hacerse, o si usted no la hace, yo la hago: ¿y por qué hay tantas religiones en el mundo? Si hay un solo Dios, ¿por qué? ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Bueno, porque la primera religión la inventó Caín. ¿Cómo es eso? Bueno, ellos dos hoy escucharon de parte de Dios, porque esto de venir a ofrecer, algo tuvieron que oír. Pero uno de ellos lo hizo correctamente. Vino con una ofrenda a Dios, y Caín vino como él quiso hacerlo. Esa es la diferencia. Entonces tenemos lo que tiene que ver con uso la palabra religión, pero no en el contexto que lo conoce el mundo, porque la palabra religión está en la Biblia. Creo que 2 veces está la palabra religión. La uso en el sentido espiritual de la palabra. La verdadera religión es aquella que está basada en Cristo y en su evangelio. La verdadera religión está basada en que es por la fe. La verdadera religión está basada en que ofrece lo mejor y no lo inferior. Entonces, todas las demás religiones del mundo, se desvían del camino porque le añaden, la mayoría de ellos, primeramente no ponen a Jesucristo como la cabeza. Jesucristo no es la cabeza. En Roma hay una persona que dice que es la cabeza de la iglesia. ¡Qué error y qué horror! ¡Qué error y qué horror!
decir que un hombre mortal, pecaminoso, va a ser la cabeza de la iglesia. Ya ahí está, entonces ya ahí automáticamente eso está descalificado. Entonces uno sigue y uno comienza a explorar como un laberinto, que usted no sabe, ¿verdad? Un maze, que es lo que le dicen en inglés cuando yo llevo a la niña mía a un lugar y ponen un laberinto de maíz. Así, entonces tiene que buscarlo, la clave es salir, porque aparentemente vas a salir, pero la salida está. Entonces hay muchos laberintos, pero solamente hay una puerta. Las religiones son laberintos, pero Cristo es la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces toda religión que pretende ser iglesia, si no viene por Cristo, si no reconoce a Cristo como la cabeza, si Cristo no es el fundamento, si no acepta la Biblia, 66 libros de la Biblia, como la palabra de Dios, si no cree que para ser creyente tiene que nacer de nuevo, esa religión, por más bonita que sea, es una religión falsa y hay que descartarla. Entonces, aquí dice que la iglesia es una sola, dice un solo cuerpo. Segundo, dice de qué manera es que las personas son parte de ese cuerpo. Versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Mire esto, del momento que una persona, el Señor le salva a usted y la simiente es implantada en su corazón y usted responde al llamado del evangelio, responde que tiene que arrepentirse de sus pecados, porque sin arrepentimiento, esa es la primera palabra del evangelio. La primera palabra del evangelio no es Dios te ama, Cristo te ama. La primera palabra del evangelio es arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no os arrepentís, ciertamente pereceréis. Ese es el mensaje que no se quiere escuchar. Se quiere suavizar el mensaje hablando de otras cosas. No me hable de otras cosas. Háblame de Jesús. Háblame de Jesús. Cuando escucho un sermón, le decía a los hermanos en la clase, cuando escucho un sermón quiero oír a Jesús. Cuando leo un libro quiero ver a Jesús. Cuando leo la Biblia, aunque sea el libro de Esther, quiero ver a Dios en ello. Él es el centro, la circunferencia y el ápice de todos los propósitos de Dios. Entonces, ¿de qué manera? Ahora, mire esto, hermano. Dice aquí que todos somos bautizados en un cuerpo. Es decir, que una cosa es bautismo, mire, por ejemplo, bautismo en agua, que la palabra ordena, bautizarse en agua. Después que nos convertimos, lo próximo es bautizarnos en agua, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también está, aún antes de bautizarse en agua, que Dios nos sumerge, nos zambulle en ese cuerpo. Ahí lo dice. Dice, por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y aquí te dice, para que no haya equivocación, dice, aunque usted sea judío, mira aquí, sea judío o griego, o sea, sea judío o sea pagano, ¿cómo dice? Sea esclavo, sea libre, a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo, nos sumerge, nos injerta en ese cuerpo. Anteriormente, yo no era parte de ese cuerpo. Yo era parte de un aspecto religioso. Ustedes, los que están aquí, no eran parte de ese cuerpo. Pero por medio del llamado del evangelio, Cristo lo ha injertado. Y luego dice entonces, versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Mire aquí, hermano, el cuerpo es un cuerpo multimiembro. Hermano, la iglesia, en comparación a todas las personas que han vivido en la tierra, aparentemente es pequeña, porque yo sé que hoy día hay en el planeta Tierra 7 billones de habitantes. Eso es lo que hay en la Tierra, 7 billones de habitantes. Ahora, yo no sé cuántos han vivido desde Adán y Eva hasta la era presente. Calcule, todos esos siglos. Yo lo que sé, que si lo miramos, lo comparamos a todas las personas que han vivido a través de todos los siglos, la iglesia
es comparativamente pequeña. Ahora, pero cuando lo miramos en el libro de Apocalipsis, ¿qué dice Apocalipsis? Y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad que descendía, y dice, de toda nación, tribu y lengua, y que su número era de millares, que nadie podía contar. Por eso que dice aquí que son muchos miembros. Es decir, que la iglesia, cuando la iglesia sea completamente congregada, que ese será, yo digo que eso será el día más glorioso. Es glorioso esta experiencia que tenemos al congregarnos, cantar alabanzas a nuestro Dios, amarnos, abrazarnos en el Señor, escuchar la palabra. ¿Qué será cuando estemos eternalmente reunidos a Cristo la cabeza? Y también, como dice Hebreos 12, a la multitud de millares de ángeles. Y podemos estar parte de una multitud que nadie puede contar, de toda tribu, de toda nación, de todo grupo étnico. Será una cosa impresionante lo que será esa reunión. Entonces, por eso es que nosotros tenemos comunión cuando nosotros nos congregamos con otros hermanos, digamos, de otra congregación. Uno no debe sentirse extraño. Porque si esa iglesia es cristocéntrica, si ahí se honra a Dios, tú eres parte de esa iglesia, aunque no seas parte de esta. Cuando yo he viajado y he ido a otros lugares, he ido a la República Dominicana, o he ido a la Florida, o a Venezuela, o a otras partes que el Señor me ha permitido, yo he estado, yo no me siento extraño, como dice Santo Domingo, arrimado, así como, no. Hay que orar, es el mismo Padre, es el mismo Dios. Yo me siento bien porque esa es mi familia. Ellos adoran a Dios, yo adoro a Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí que somos un solo cuerpo. Mire ahora, ese cuerpo, a la misma vez, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a la misma vez, aunque somos muchos, tenemos diferentes funciones. Mira lo que dice aquí. Dice aquí en el versículo 15, esto es 1 Corintios 12, 15, dice aquí, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, porque alguien, mire esto, hermano, para yo poder venir a este lugar, al Bronx, yo necesito dos cosas: la mano para tomar el guía, los pies para el freno y el acelerador. Pero yo no creo que yo pudiera llegar a moverme si yo no tengo estas dos pequeñas cosas que son los ojos. Estos ojos, no le puedo decir, como yo no soy ojo, mira, yo soy mano, y yo soy boca, y yo soy oreja. Entonces, lo importante es, el apóstol Pablo quiere poner por claro lo que es la iglesia. Él dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Cuál es la respuesta? Es parte del cuerpo. Dice, por eso no será del cuerpo. Él está hablando de una manera, un suponer. Supongamos, y dice, vamos a suponer, versículo 16, que la oreja diga, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. La respuesta es no, es parte, la oreja es parte del cuerpo. Entonces aquí Pablo está hablando que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ese cuerpo multimiembro, tiene diferentes miembros y que cada miembro es importante. Cada miembro es importante, la boca es importante, los ojos es importante, cada parte de su cuerpo. Usted no diría, bueno, yo tengo 10 dedos, me arranquen uno, no hay ningún problema, porque me quedan 9. Es algo traumatizador cuando uno tiene que cortarle un pie, una pierna, eso es algo que es doloroso, ¿no es cierto, hermano? Porque eso es parte de su esencia, de su tejido, de sus nervios. Entonces, Cristo, Pablo, por el Espíritu, está hablando de ese cuerpo, que cada uno nos necesitamos el uno para con el otro. Nos necesitamos cada uno por el otro. Yo no dejé un pie en mi casa y vine acá, o la mano y vine acá.
el cuerpo se congrega. Y de ahí viene la importancia del congregarse, hermano. De ahí viene la importancia de uno congregarse todos los días que se nos haga posible, principalmente el primer día de la semana, congregarnos. Dice aquí, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Mire esto. Si en vez de yo tener oído, esto aquí fuera otro ojo, la boca fuera otro ojo, un fenómeno, yo no tendría la facultad de poder escuchar. Sería imposible. Entonces dice, mas ahora, aquí viene ahora el versículo 18, mas ahora, mire esto, Dios ha colocado. ¿Con quién es que coloca a cada miembro en el cuerpo? Primeramente es Dios por el llamado. Ahora el apóstol Pablo está entrando en cómo ese cuerpo funciona, ¿verdad? Dice entonces, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Esto significa que este cuerpo multimiembro, yo le voy a dar un ejemplo, antes de exponer un poquito más esto. Nosotros conocemos los discípulos del Señor, los discípulos. Nota que Pedro, dirían los psicólogos, este hombre es introvertido. Le ponen su etiqueta, introvertido, le ponen diferentes cosas. El otro es melancólico, flemático. Yo tengo dudas sobre eso, pero vamos a suponer eso. Esa forma de pensar. Ahora, ¿de qué manera era Pedro? Pedro era impetuoso. Pedro actuaba primero y pensaba después. Pedro era uno que tenía la espada, al Señor lo arrestaron. Todos ellos tenían espada. Vamos a comenzar porque ellos la usaban. Ellos usaban espada. Vamos a estar claros en esto. Por diferentes razones. Ellos tenían espada. Y Pedro, no fue Juan. Pedro coge y saca la espada y le corta la oreja a un hombre. A Malco, creo que se llama. Ese era Pedro. Juan y su hermano, ¿de qué manera eran ellos? En un momento dado fueron a predicar en un lugar. No quisieron aceptar al Señor el mensaje. Y él dice, Señor, ¿tú quieres que oremos como oró Elías para que mande fuego y queme a toda esta gente? Ese era Juan, el discípulo amado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Era Pedro parte de la iglesia? Definitivamente. ¿Era Juan parte de la iglesia? Definitivamente. ¿Cuál es la diferencia? Cada uno era diferente. Cada uno tenía una forma de ser. Usted no puede ser como yo. Ni yo puedo ser como usted. You are you, como dicen en inglés. Ahora, de que hay lugar, como dice Room for Improvement, todo, ¿verdad? Todos nosotros estamos en el laboratorio de Dios. Dios está tratando con nosotros. Él, el alfarero divino, está tratando con nuestro carácter, con nuestra manera de pensar, con nuestra forma de ser. Dios está tratando con nosotros. Y dice entonces, como Él quiso. Dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? El cuerpo no puede ser solamente ojos o boca. ¿Me está entendiendo? O pie. Cada uno es diferente. Cada uno de los miembros de su cuerpo, hermano. Ahora yo estoy hablando y yo estoy usando inconscientemente. Yo no lo estoy pensando. Yo estoy usando muchos miembros de mi cuerpo para yo articular palabras. Estoy usando mi boca. Estoy usando mis ojos. Estoy moviendo los pies. Estoy haciendo ademanes. Quiero comunicar un mensaje más glorioso. Ahora, dice aquí, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Dónde estaría el cuerpo? Dice, pero ahora, mire esto, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Es uno solo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si el cuerpo es uno solo, la cabeza
la cabeza mire esto, la cabeza le envía las órdenes al cuerpo, ¿verdad? La cabeza le dice, pie derecho, muévete. Retrocede. ¿Qué sería si la cabeza manda una orden y el cuerpo no obedece? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que se llama iglesia, alguien que dice la iglesia es el cuerpo de Cristo, y toda persona profesa eso. Esa cabeza no le puede dar orden a esa iglesia diferente a la que me da a mí. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo es posible que Dios me diga por la palabra que Él es la cabeza de la iglesia, que nosotros somos miembros, que Él es la autoridad suprema, y luego alguien dice, no, Cristo no es la autoridad suprema, son los hombres la autoridad suprema? Los cables aquí no están conectados. La Biblia dice, el Señor dice, congrégate, ora, lee mi palabra. Si te dicen, no importa si oras, no importa si no te congregas, no importa si lees la Biblia, algo está mal. Él no le puede decir a la iglesia de Corinto una cosa, a la iglesia de Gálatas otra, a nosotros como iglesia o a otra iglesia órdenes diferentes. No. Como un ejército, el capitán, el que manda, da órdenes a soldados y obedecen así de la misma manera. Entonces dice aquí, pero ahora somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Pero ese cuerpo tiene una cabeza, Él es el capitán, Él es el jefe. Él es el pastor con P mayúscula, Él es nuestro líder, Él es nuestro capitán. Entonces dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Mira, el versículo 22 es muy importante el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Los miembros del cuerpo que, dice aquí, no dice que son, que parecen más débiles. Esos son los más necesarios. En otras palabras, todos los miembros son necesarios. Todos los miembros son necesarios. Entonces dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. A veces yo lo ilustro con una orquesta, ¿verdad? Me gusta siempre la ilustración de la orquesta. Lo que han oído, tolérenme ahora. La orquesta. Creo que una orquesta, la Philharmonic, si no mal recuerdo, que alguien me puede ayudar después al final, me corrige al final, puede tener hasta 100. Yo una vez leí que eran 103. Bueno, una orquesta pero hermano, una orquesta, ya usted sabe. Y ahí están todos están ahí. Todos están vestidos igual. Cuando hay ensayo, el trompetista, el que toca el violín, el que toca el piano, todos están ahí. Todos están ahí. Y todos tienen las notas. Hay una persona que lo que toca es no sé cómo lo llaman. Cuando dan ese clan. No es el acordeón. Los platinos. Ahora, ¿qué usted cree que acontecería cuando están esperando a todos los componentes de esa orquesta, hermano? Y esa persona que aparentemente, alguien dice, pero tú no eres necesario. ¿Qué usted cree que acontecería si esa persona no aparece ahí? La nota musical no está completa. No está completa, hermano. Porque en la pieza musical hay una parte, las letras, que llega un momento cuando él, puede ser ella también, va a tocar.
llega el momento cuando esa persona va a participar. Al finalmente, es más, a lo último, es un crescendo, va subiendo, ¿verdad? Hasta un clima, y luego viene, y a veces termina con esa persona. Y esa persona dice, ay, quiero quedarme dormido, estoy cansado, mira para allá, está esto, lo otro. No, tiene que estar. Entonces, la iglesia es el cuerpo. Nosotros somos como una orquesta donde cada uno de nosotros tenemos un instrumento que tocar. Cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades, primeramente tenemos habilidades naturales, tenemos nosotros, ¿no es cierto? Tenemos habilidades naturales. Mira aquella mujer que murió, y me fascina esto que dice el libro de los Hechos. ¿Y qué hacían? Le enseñaban los bordados, los tapices que esa hermana hacía, hermano. No era simplemente para decir que ella sabía bordar, era para decirnos, ella era tan necesario como aquel que estaba predicando. Ella se esmeraba sirviendo a Dios con esa habilidad artística, sin hablar de los dones espirituales que ella tenía. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros no tenemos nada, todo es de Dios. Nuestras habilidades que tenemos, Dios nos las ha dado. Talentos naturales, Dios nos lo ha dado. Talentos espirituales, ¡ay de nosotros! Por eso es que viene el juicio Bema, que yo le hablé en Apocalipsis. Porque en ese día vamos a dar cuenta a Dios por cada habilidad que tenemos. Dios, pero mira tú, ¿y qué pasó? Tú tocabas piano, tú tocabas guitarra, ¿y qué pasó con eso? Ay, ¿y qué pasó? O tú sabías, tú eras una persona diestra en una habilidad o en otra. Entonces aquí habla de ese cuerpo multimiembro. Dice el versículo 24, versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo. En otras palabras, ¿qué significa desavenencia? Desventaja. En otras palabras, que Dios se ha encargado de ubicarte en el cuerpo y darte habilidades. Una de las cosas, y esto todo pastor lo sabe, no hay un pastor que yo he hablado, esto, que yo he compartido, lo mismo me lo dice, que el cuerpo es una minoría lo que trabaja en el Señor en la iglesia, una minoría, un remanente, y hay otros. Usted debe preguntarse en qué área Dios me ha llamado a servir en el contexto del cuerpo. Y dicho sea de paso, que no podemos pensar nosotros que las habilidades y los talentos que tenemos están circunscritos a usarlos solamente en el contexto de nosotros mismos. Esto es para usarse en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier hora. ¿Cuántas personas son ganadas por el Señor cuando trabajan, por ejemplo, en un hospital o trabajan en una oficina y por el testimonio, por la ayuda, el consejo, se le ha ganado a Jesucristo? No oyó un sermón del pastor, ¿qué oyó? El amor de ese hermano. El hermano que visitó, el hermano que oró, la preocupación, ¿cómo está tu hermano? ¿Cómo está tu familia? El amor, el uno para con el otro. Eso es lo que hace el cuerpo. Entonces dice aquí, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Mira esto lo que dice, hermano. Sino, que los miembros todos se preocupen, los unos por los otros, se preocupen. ¿Qué preguntamos? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? Uno se preocupa por la persona, dice, se preocupen el uno con el otro. De manera que si un miembro padece, ¿qué pasa? Todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro, cada uno en particular. Hay una particularidad en cada miembro. O sea, cada uno de los miembros de su cuerpo tiene una función. Y ellos no se envidian el uno para con el otro. Ah, tú eres ojo, yo soy mano. Mira, yo no soy oreja. ¿Qué oreja grande tú tienes? ¿Qué ojo grande tú tienes? No, nada de eso. Ellos se complementan el uno para con el otro. Entonces, los dones que usted tiene, las habilidades que Dios le ha dado a usted como hermano son necesarios como los que yo tengo. Yo tengo algunos dones que Dios me ha dado. Yo no lo tengo todo. Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice, mira lo que dice aquí,
Mira lo que dice aquí. Dice el versículo 28. Mira aquí, hermano. Y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién es que pone en la iglesia? Dios pone. Son divinamente, pone en la iglesia. Entonces aquí viene y habla de aquellos que son los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles que el Señor llamó. Yo estoy muy consciente que hay un debate en este siglo si hay apóstoles o no. Yo le dejo a usted al debate y usted lo que usted quiera pensar. Pero ha habido tanta, ¿cómo podemos decir? Tanta desviación, porque la palabra apóstol significa los enviados, el que envía. Cristo es llamado apóstol, ¿por qué? Porque el Padre lo envió al mundo. ¿Me está entendiendo? Lo envió ¿a qué? A redimir a su pueblo. Entonces, un apóstol, yo usaría la palabra, estos misioneros que van y predican la palabra en una misión, tienen un llamado apostólico. No que se llame apóstol y luego se descubra cosas que tú eres apóstol. Se ponen ese nombre o ellos se autodenominan como apóstol. No. Sino esos enviados, esos misioneros. Ahora, en ese sentido, toda la iglesia tiene un llamamiento apostólico. La iglesia completa. Cuando usted lee Hebreos 3:1, no lo voy a buscar. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, a Cristo Jesús. Ahí está el llamado de la iglesia. Seguimos lejos. El que sale y el que entra. Que Dios nos dé entendimiento. La iglesia es la que sale. En eso fallamos. Sale y lleva la palabra. Predica la palabra. Y la que entra y está. ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Entraba dónde? ¿Dónde era que estaba el sumo sacerdote? Al lugar santísimo. Entonces, nosotros, para que podamos entender, en nuestra vida devocional, nuestra vida con Dios, entramos a la presencia de Dios y luego salimos a bendecir a los demás. Usted en su trabajo, en el tren, en la calle, en cualquier lugar que usted se encuentra, usted bendice a los demás con las habilidades. Y por eso dije que no es solamente acá. Eso en cualquier lugar. En cualquier lugar. Y dice, primeramente los apóstoles, luego profetas. Usted nota que en el Antiguo Testamento dice en Hebreo, si mal no recuerdo, Efesios 2, que habla del fundamento de los apóstoles y de los profetas. Habla que la iglesia está fundamentada con los apóstoles y profetas. Pero luego dice algo muy importante, siendo la piedra principal, ¿ve cómo que habla la cosa? Para que nadie crea, le dé la gloria a los apóstoles y profetas y lo ponga en un pedestal. No. Siendo la piedra principal del edificio, ¿quién es? Cristo Jesús. El Señor Jesús es el principal. Entonces luego dice aquí, habla entonces de cómo ese cuerpo multimiembro, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es divinamente dotada, divinamente capacitada. Una cosa es una habilidad, digamos, una cosa, no confunda un talento con un don porque no son las mismas cosas. Vamos a entenderlo. O el hermano tiene el don de tocar piano. No, eso no es un don, es un talento. ¿Estamos claros? El hermano tiene el don de tocar la trompeta, no es una habilidad que aprendió. Ahora, un don es el don de enseñanza, de predicación, de misericordia, de repartir. Y aquí lo van a mencionar, mire esto, para darle ejemplo. Dice aquí, mire esto. Dice aquí, aún no puso Dios en la iglesia, primeramente aquellos que van y ponen y predican. Luego los profetas traen la palabra, los que enseñan la palabra. Tercero, maestros. Luego los que hacen milagros.
los que hacen milagros. Sobre esto el debate. Para mí es inconcebible. Es inconcebible decir que yo creo en un Dios todopoderoso y que Dios no sana. Es una contradicción. Primeramente porque la Biblia lo dice. Y segundo porque a mí personalmente, y aunque no lo hubiese hecho, Dios me ha sanado de cosas que yo tenía anomalías físicas en mi cuerpo y el Señor me sanó. Y a mis hijos también. ¿Y a usted? De alguna manera, usted, de alguna manera, alguien aquí puede, no, yo no creo en milagros, no, por favor. Ahora, habiendo dicho eso, digo lo siguiente, no estoy hablando de los charlatanes que van a un auditorio y le empujan a la gente y es un show, como que había uno que resucitó a un muerto, un video de que lo resucitó y yo le pregunté, ¿dónde está el certificado de difunción? Esa fue la pregunta mía. ¿Entiendes? Charlatanes, ¿dónde está el certificado que certificó que está muerto? Lo metieron en una caja y hicieron un show para robar dinero. Yo no estoy hablando de esos charlatanes que ciertamente le darán cuenta a Dios. Yo estoy hablando de que cuando Dios puede usar su vida para orar por alguien y Dios en su misericordia, cuando Él quiere, Dios use su vida y Dios pueda sanar a una persona. Eso es tan difícil de creer. Claro que eso lo dice la palabra. Lo que hace milagros. Yo no estoy hablando de los shows. No estoy hablando de esta persona que hacen comercio del evangelio. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que se unja, que se ore y que Dios haga la obra. Ok, ahora dice lo que sanan. Algo sobrenatural, una sanación también. Lo que ayudan. Nadie habla del don de ayuda. ¿Cuán necesario es este don? Nadie considera que ayudar, tener esa disponibilidad en ayudar, es un don. Nadie habla de eso. Oh, milagro, que profeticé, que habló lengua, que hicieron. Todo el mundo toca la campana. Pero mire lo que dice aquí. ¿Quién podía pensar que una mujer va al templo y hay un arca donde se ponían las ofrendas? Y venían los escribas, los fariseos, con el pecho erguido, echaban para que lo vieran y le tocaban trompeta. Yo dije, yo tengo aquí mucho. Me están viendo, mira a ver si me están viendo, déjame echar más. Y había una viuda. ¿Cuántos lo oyen? Que entregó, no recuerdo el término, eran dos, ¿no? ¿Cuál? Blancas, sí, gracias. ¿Y qué dice la Biblia de ella? Y el Señor Jesucristo estaba mirando. Ellos estaban mirando a ver quién lo estaba mirando. Y lo que menos ellos pensaban que Jesús lo estaba mirando. El importante es quién nos ve. Y le dijo, y el Señor le dijo, mira, ¿sabes ellos dieron de lo que les sobra básicamente. Mas ellos, de su pobreza. ¿Qué usted cree que acontecerá con esa ancianita el día del juicio Bema? ¿Cuántas recompensas tendrá ella? ¿Cuántas recompensas? ¿Y qué de esa mujer que tomó el vaso de alabastro? Y ahí lo estaban criticando. Y cogió el vaso de alabastro, lo quebrantó y se lo derramó en la cabeza del Señor y comenzaron a criticarle. ¿Y qué dijo Jesucristo? Buena obra me ha hecho. Me está preparando para mi sepultura. Ella no escatimó el precio. Una dio pocas cosas. Y Dios dio cosas grandísimas de ella. Y la otra dio algo, el salario de un año de un soldado romano, hermano. ¿Quién tomaría el salario de un año y lo dedicaría a la obra de Dios? El salario de un año. Entonces, eso es lo que significa. Entonces, dice aquí, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta a eso? No.
no son todos apóstoles. ¿Son todos maestros? No, no son todos maestros. ¿Hacen todos milagros? No, no hacen todos milagros. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Cuál es la respuesta? No, no todos tienen dones de sanidad. ¿Hablan todos lenguas? No, no todos hablan lengua. ¿Interpretan la lengua que hablan? Que hay que estar problema, ¿eh? Gente habla lengua, pero no hay interpretación. Ahí que está el asunto. No, no todos interpretan. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Que cada miembro debe llevar a cabo la habilidad. ¿De qué manera? Si algo viene a tu mano, hazlo conforme a tus fuerzas. ¿Cómo comienza una persona? Por ejemplo, vamos a decir, una persona que le gusta evangelizar. ¿Cómo evangeliza? Bueno, evangelizando. Se va a la calle, comparte la palabra, le da un tratado, tiene un diálogo. Yo no creo, con todo permiso ustedes, yo no creo a lo loco dar tratado y la gente lo tira, no. Yo prefiero, en vez de dar 100 tratados, yo prefiero dar 3 y pararme con la persona y tener un diálogo. Esa es mi forma de ser. O sea, usted aquí lo pone por todo. Yo lo hice cuando me convertía, porque no conocía, y le puse tratado a todos los estudiantes ahí. Me convertí en junio y en septiembre regresé a la escuela, le puse tratado a todo el mundo ahí. Qué loco, ¿dónde está esto? Pero después que el pastor me enseñó, me instruyó, me habló la palabra, yo aprendí entonces que no era la manera correcta, que era mejor, sí, darle el tratado, darlo, ¿verdad? O a veces usted también está deprisa y habla con alguien con 2 minutos, mira, para que lo lean en el camino, está bien porque se va, es diferente. Pero si yo tengo el parque, cuando vamos así, aquí, entonces es mejor tener una conversación con la persona. Vamos a concluir, hermano, ahora, mire esto aquí. Versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Y cuáles son los dones mejores? ¿Cuáles son los dones mejores? Yo respondería de esta manera: lo que más edifican a la iglesia. Lo que más edifican a la iglesia. Por ejemplo, nadie podía pensar, por ejemplo, el don de sanidad edifica a la iglesia. Bueno, una sola persona es sana, eso no edifica tanto a la iglesia. Esa persona se beneficia si Dios la sana, ¿verdad que sí? Pero ¿qué tal del don de ayuda? Mire, no resisto la tentación, pero voy a tener que hacerlo porque tengo que leérselo acá. Mire esto. Voy a ver si está en Romanos 12. En Romanos 12 está otra lista de dones espirituales. Mire esto. Versículo 7. Yo una vez prediqué un mensaje sobre este texto hace muchos años, no ustedes, en otro lugar donde yo estaba. Y yo recuerdo que yo le puse los dones de poca fama en la iglesia. Así fue que yo le puse el mensaje. Miren lo que dice aquí, Romanos 12, 6. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, escuche bien, hermano. Alguien puede decir aquí, yo no tengo ningún don. Alguien puede decir aquí. No le voy a decir que levante la mano, pero alguien puede decir, hermano, yo no tengo ningún don. Entonces la palabra, permite que la palabra le corrija. ¿Qué dice aquí? Teniendo. ¿Qué significa que teniendo? Que yo lo tiene. Pero hermano, es que yo no sé cuál es. ¿Qué usted tiene que hacer si no sabe cuál es? ¿Cómo se aprende a nadar? Viendo un video, tirándose al charco de cabeza. Un chapuzón, como dice una hermana por ahí. Me voy a dar un chapuzón. Entonces, dice aquí, teniendo diferentes dones, mire, según la gracia que nos es dada. Primero, ¿cuál es la primera gracia que le fue dada? Cristo como don. No perdamos de vista esto. Cristo es el don de los dones. Tiene a Cristo, viene lo demás. Aquí mencionan 7 diferentes dones. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
Primer don. Segundo, de servicio. ¿No lo habíamos leído en 1 Corintios 12? El don del servicio. En toda iglesia uno ve personas así, sirviendo. ¿Y por qué que todos somos llamados a servir? ¿No es cierto? Todos. Pero hay personas que se destacan. Usted lo ve constantemente sirviendo. ¿De dónde viene esa habilidad? Que tiene como don el don de servicio. ¿Quién le dio ese don? Dios le dio ese don para que bendiga a su iglesia. Yo bendigo a la iglesia con el don que Dios me ha dado, pero yo no tengo todos los dones. No es así. Entonces dice aquí, el que enseña, bueno, en la enseñanza. ¿Te gusta enseñar? Prepárate. Me gustaría enseñar la palabra. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Prepararte con la palabra. Prepararte, leer. Yo voy a un hogar, eso soy yo, no tiene que estar de acuerdo conmigo, y alguien me dice a mí, hermano, yo soy maestro. Lo primero que le pregunto, enséñame tus libros. Si me dice a mí que no tiene ningún libro, usted no ha sido llamado maestro. Es como decir, yo soy un carpintero. Yo soy carpintero. ¿Qué diría el carpintero? Déjame ver los hombres, ¿verdad? Yo soy mecánico, enséñame, déjame ver lo que tú tienes, la caja de herramientas. ¿Cómo tú vas a ser maestro y tú no estudias? Por favor. Tú tienes que dar página a la izquierda, ¿verdad? Tú tienes que meterte a estudiar, zambullirte en la palabra para poder enseñar a otros. Entonces, el que enseña la enseñanza, el que exhorta, mira, el don de la exhortación. Muy importante, hermano. Muy importante. Una persona que nos exhorta, en la exhortación, eso es un don. No un regaño, una exhortación. Ánimo, hermano, mira. Ok. El que preside, el don de presidir. ¿Cómo dice? Con solicitud. Los hermanos que presiden esta parte, yo les doy un estudio que se llama Presidiendo con solicitud. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan? Le hablé a Juancito y a los demás. Presidiendo con presidir, ¿verdad? Ok. El que hace misericordia, el don de misericordia. Usted había oído esto, hermano, esto es un don. El don de misericordia. ¿Cuánto necesitamos todos? Una doble dosis de esto, ¿no es cierto? El que lo haga con alegría. Ahí, si usted lo cuenta, alguien me ayuda, creo que hay 7, no sé. Ayúdeme a alguien ahí que lo cuente. El amor, ahí está lo más principal. Sea sin fingimiento, aborrece lo malo, sigue lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia. ¿Qué es lo que más requiere diligencia? En nuestra vida, nuestros compromisos familiares, en lo que requiere diligencia, en la empleomanía. Yo trabajé por 37 años, sin interrupción. Y él tenía que ser diligente. El jefe está esperando que yo llegue a las 8 de la mañana. Yo no puedo venir a él con cuentos. Periódicamente el tren está tarde, pero yo no puedo venir todos los días que el tren me dejó. Que no, es para afuera que voy. Era diligente, pon la alarma. No te funciona una, pon 3 alarmas. Porque yo tengo un compromiso. ¿Y qué? Con Dios, hermano. Dice aquí, no perezosos, ferviente, que significa hirviendo en el espíritu, sirviendo al Señor. Bendito sea su nombre. No así de poca gana. El gozo del Señor mi fortaleza es. Yo diga así. El gozo del Señor mi fortaleza es. Bendito sea. Qué diferente, ¿verdad? El gozo del ferviente, que compasión, hermano.
Las cosas de Dios se hacen. Me acuerdo ese texto que dice en el Antiguo Testamento: maldito el que hiciese indolentemente la obra del Señor. Eso es. ¿Usted entiende? Así como nada, eso. No, con celo, con amor. Amén. Gozado en la tribulación, en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la prosperidad, bendecí a los que persiguen, bendecí y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. Lo voy a dejar hasta ahí. Hay mucho más, pero ya bastante. Eso es parte solamente del cuerpo de Cristo. Luego tomaremos otros aspectos más de lo que es la iglesia. Sea Señor exaltado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias con este tiempo contigo, en comunión con tu palabra. Nosotros pues somos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Señor, a ti sea la gloria, la honra en la iglesia, por los siglos, siglos. Amén.